Hola, hola amigo, una vez más estudiando tu curso El mejor manual Manual de de crianza. Crianza. Bienvenido. Te felicitamos nuevamente por tomar este tiempo de edificación para que puedas tener éxito en la labor de crianza y en la vida misma. Porque el mejor manual de crianza, que es la Biblia, nos dice qué significa tener éxito a la manera de Dios. Y qué bueno que inviertas estos minutos, este tiempo, en la lectura del mejor manual de crianza, que es la Biblia. Muy bien, vamos entonces hoy a leer, vamos a terminar la primera sección del Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a leer vamos a estudiar Mateo capítulo 5 versos 10, 11 y 12. Vamos a terminar esta sección llamada las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas entonces empezaron con la frase Dios bendice. Pero también en otras traducciones está bienaventurados, dichosos, felices. Recordemos que cada bienaventuranza lo que hace es mostrar el resultado de la bendición de Dios. Entonces, Dios bendice, felices. Cuando Dios nos bendice es que somos felices de verdad. Por eso hemos llamado a esta sección el secreto de la felicidad. Vamos entonces con Mateo capítulo 5 versos 10, 11 y 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Muy bien. Entonces, aquí nuestro Señor, el modelo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, nos está dando un secreto de la felicidad que contrasta con los secretos que comúnmente escuchamos acerca de la felicidad y que escuchamos en el ambiente o en la cultura que nos rodea. ¿Cómo así que felices, benditos por Dios, los que son perseguidos por hacer lo correcto? ¿Cómo así que benditos, felices, bienaventurados, cuando la gente nos hace burla y nos persigue y miente acerca de nosotros y dice toda clase de cosas malas porque somos seguidores de Jesucristo? Se supone que la felicidad es ausencia de ese tipo de situaciones. Se supone que la felicidad es cuando somos amados y aceptados por los demás. Vamos a ver la Biblia qué tiene que decir frente a estos tres versos, cómo los explica la Biblia misma. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo está más adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del verso 10 al 16. Dice así: Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados.
pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El apóstol Pablo es el que escribe esta segunda carta a Timoteo, y esta segunda carta a Timoteo es el legado ya del apóstol Pablo, es su última carta, ya pronto va a ser ejecutado por la causa de Jesucristo, y él le dice claramente a Timoteo, dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea, seguir a Jesucristo no es ganarse la lotería en el sentido humano y decir, bueno, ya se me acabaron los problemas, ahora todo el mundo en mi trabajo, mis familiares, a todos los que les testifique acerca del nuevo nacimiento, de mi fe en Jesucristo, todos me van a amar, todos me van a recibir, sino que la Biblia claramente enseña que los que quieran vivir una vida de sumisión a Dios a través de Jesucristo sufrirán persecución. O sea, lo está garantizando, lo está diciendo. Pero ese es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, es un motivo de felicidad. Bien. Vamos a ampliar este concepto en Primera de Pedro 3:14. Que sea la Biblia la que nos explique todos estos significados. Primera de Pedro 3:14. Muy bien. Primera de Pedro 3:14. Lo tenemos. Vamos a leer desde el 3:13 hasta el 3:18. Dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Muy bien, nuevamente aquí entonces, esta carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, justo se trata de darle ánimo a los creyentes que son perseguidos, ¿no? Cuando nosotros miremos aquí, Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre les conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿A quién está dirigida esta carta? A los elegidos por Dios que viven como extranjeros en diferentes partes del Imperio Romano.
Y aquí esta carta lo que pretende es darles ánimo en medio del sufrimiento. Si tienes oportunidad, lee toda la carta del apóstol Pedro, toda la primera de Pedro, y te vas a dar cuenta que es una carta de ánimo en medio del sufrimiento. Y aquí nos está diciendo primera de Pedro que nosotros debemos sufrir con paciencia. Aún dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Ahora dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Eso de imponer la fe cristiana no es cristiano. Cualquier organización religiosa o cualquier persona que haya tratado alguna vez de imponer la fe cristiana, obviamente no ha sido cristiano, porque el Nuevo Testamento habla es de humildad, de mansedumbre, de amabilidad, y como lo dice acá, dice, háganlo con humildad y respeto. O sea, si alguien le dice a usted, bueno, pero ¿usted por qué confía en Cristo? Debemos responder a esa pregunta, pero con amabilidad, con humildad, con respeto. Nuevamente entonces encontramos ese mismo concepto. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le habla a Timoteo de ánimo en medio de la persecución y el sufrimiento por seguir a Jesucristo. La primera carta de Pedro, lo mismo, ánimo en medio de la persecución por ser seguidores de Jesucristo. Vamos ahora a Santiago 5:7. Santiago, está un poquitín atrás. Santiago capítulo 5, verso 7 al 12. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. ¿Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él? Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Nuevamente, aquí está hablando de paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento. Vamos con Mateo 5, nuevamente, Mateo 5, a recordar las bienaventuranzas. Mateo 5, estamos estudiando del 10 al 12. Mateo. Allí estamos en nuestro sermón del monte. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Si tú tienes una expectativa de que vas a ser popular, de que te va a ir bien y vas a ser aclamado por mucha gente porque eres seguidor de Jesucristo, eso no es así, eso no es cierto. Antes todo lo contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando nos sigan, pues tengamos cuidado porque así siguieron a los falsos maestros. Bien, vamos a ver unos textos bien interesantes, unos versículos bien interesantes para seguir profundizando en este concepto y los tenemos en Hebreos 11. Vamos a Hebreos, aquí en el Nuevo Testamento también, carta a los Hebreos. Bien.
Este es un capítulo de la Biblia muy interesante. Dice, la fe es la certeza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para devolverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y miren lo que sigue. Verso 25. Moisés,
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla. Hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, miren acá, vamos a hacer énfasis en esto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Estamos en Hebreos capítulo 11, estamos en el verso 37. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hemos leído Hebreos capítulo 11. Muy bien. Hebreos capítulo 11 es llamado el capítulo de la galería de los héroes de la fe. Estos personajes nuevamente le dan unidad, coherencia y lógica a la Biblia. Ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos aquí en Mateo capítulo 1, devolvámonos un poquitín. Cuando nosotros estuvimos aquí iniciando el Nuevo Testamento, aquí, Mateo. Cuando estuvimos aquí en Mateo, nos encontramos con una lista de nombres, con una genealogía. Son los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Mateo lo que pretende es mostrarle al pueblo judío que Jesucristo es el Mesías. Y aquí tenemos una cantidad de nombres. Habíamos hablado en esa clase que esas personas que aparecen aquí muestran que Dios es misericordioso porque todas estas personas son pecadores. Y Dios es compasivo y misericordioso porque los salva, a pesar de que no lo merecen. Y aquí, en Hebreos 11, aparecen nuevamente muchos de esos personajes. Entonces, en Hebreos 11 empieza desde Abel,
cómo Abel agradó a Dios. Entonces arranca grandes ejemplos de fe, arranca desde Abel y termina con los últimos seguidores de nuestro Señor Jesucristo que fueron muertos, por ejemplo, como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue decapitado. Esteban, en Hechos de los Apóstoles, murió apedreado. Timoteo fue atravesado por flechas. Pedro fue crucificado boca abajo. Todos los discípulos sufrieron persecución. Sin embargo, aquí dice, este mundo no era digno de ellos. Eran demasiado valiosos por su fe. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, Dios bendice, felices, dichosos, cuando a ustedes los persigan y mientan acerca de ustedes y digan toda clase de mal y les hagan burla por ser mis seguidores. Alégrense, porque a los antiguos profetas, mírenlos, aquí están, los persiguieron de la misma manera. Es mejor ser perseguido por la causa de Cristo que pasar simplemente inadvertido por este mundo, que simplemente avergonzarse de él. ¿Y tú, querido amigo, te avergüenzas de Jesucristo? ¿Das testimonio del que te salvó? ¿Con tu familia, en las reuniones sociales, con tus amigos, como lo dijo Primera de Pedro, con amabilidad, con humildad, de una manera agradable? ¿Das testimonio de Jesucristo, el que te salvó? ¿Lees la Biblia con tu familia? ¿Lees la Biblia con tus amigos? ¿Compartes tu fe sin miedo? Te animo a que lo hagas. Muy bien, te felicito. Has terminado una sección importante de las Sagradas Escrituras. Recuerda que estamos estudiando en orden todo el Nuevo Testamento. Ya empezamos desde Mateo capítulo 1 y ya mira dónde vamos. Ya hemos terminado el capítulo 5 hasta el versículo 12. Ya terminamos la sección de las bienaventuranzas, el secreto de la felicidad. Entonces, hoy hemos terminado el secreto de la felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad dado por nuestro Señor Jesucristo? Felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los humildes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, felices los que tienen corazón puro, felices los pacificadores, los que procuran la paz, felices los que son perseguidos por hacer lo correcto y felices cuando somos perseguidos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! En nuestra próxima clase estaremos hablando acerca de ser sal y luz. Bien, felicitaciones nuevamente por haber terminado esta sección de las bienaventuranzas. Así es, amigo, y como dijo mi esposo hace un momento, te animamos a que continúes, te animamos a que inviertas estos minutos valiosos de tu tiempo para alimentar nuestro espíritu. Excelente. Hasta luego. Saludes de Daniel y de María Paz, que hoy también nos acompañaron. Muy bien, excelente, qué chévere. Estamos muy felices de que persistas, de que seas constante en estos estudios bíblicos que edificarán siempre tu vida. Somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Y este es el mejor manual de crianza. Ya terminamos nuestra temática completa, el secreto de la felicidad. ¡Chao! ¡Chao!